La joven se retorcía en el altar, su cuerpo untado con óleos oscuros, mientras figuras enmascaradas entonaban cánticos. En sus ojos vidriosos, reflejos de las llamas danzaban. Lo peor estaba por venir. El mercado de Toledo bullía bajo el calor de la tarde de verano. Entre puestos de especias y telas, Isabel, una joven de 16 años, hija de un humilde artesano, observaba con fascinación los colores y aromas que llenaban el aire. Su cabello negro caía sobre sus hombros como cascadas de ébano, contrastando con su piel clara rara vez expuesta al sol. No notó cuando los ojos de un hombre bien vestido se fijaron en ella. Alfonso de Segovia, un comerciante respetado de la ciudad, era conocido por su generosidad con la iglesia y sus conexiones con la nobleza local. Nadie sospechaba que detrás de aquella fachada de respetabilidad se escondía uno de los principales reclutadores de los herederos de Enki. Sus ojos entrenados identificaron de inmediato las características que buscaba: juventud, belleza y, principalmente, el aura de inocencia que emanaba de la muchacha. Con un gesto discreto, instruyó a uno de sus sirvientes para que siguiera a la joven y descubriera dónde vivía. A la mañana siguiente, Alfonso se presentó en la puerta de la modesta residencia de la familia de Isabel. A los padres les ofreció una propuesta aparentemente generosa: empleo para su hija como ayudante en la casa de una noble dama, con pago suficiente para aliviar las dificultades financieras de la familia. La madre dudó, pero el padre, viendo la oportunidad de mejorar su situación, aceptó prontamente. Isabel, aunque aprensiva, fue consolada con la promesa de que podría visitar a su familia en días festivos religiosos. 3 días después, con un pequeño bulto que contenía sus pocas pertenencias, la joven se despidió de sus padres, sin saber que jamás los volvería a ver. Lo que parecía ser el inicio de una vida mejor era, en realidad, el primer paso hacia un abismo de horror. En lugar de la mansión de una noble dama, Isabel fue conducida a una propiedad aislada en las colinas a las afueras de Toledo. La casa, aparentemente modesta, vista desde fuera, escondía lujosos aposentos internos decorados con extraños tapices que retrataban figuras que la joven, criada en la rígida moral cristiana, nunca había visto. Confusa, fue presentada a una mujer de mediana edad que se identificó como Leonor, supuestamente encargada de prepararla para el servicio. Durante 7 días, Isabel fue alimentada con comidas elaboradas, bañada en aguas perfumadas y vestida con túnicas finas. Lo que ella no sabía era que el vino servido contenía hierbas que gradualmente alteraban su percepción y debilitaban su voluntad. Las conversaciones con Leonor, aparentemente casuales, estaban cuidadosamente estructuradas para evaluar su pureza y sugestionar su mente. Por la noche, inciensos quemaban en su habitación, liberando vapores que inducían sueños perturbadores con símbolos y figuras que, aunque desconocidos, parecían extrañamente familiares, parte del proceso de preparación psicológica desarrollado por los cultistas. Al 7º día, cuando el sol se puso, Leonor entró en la habitación con un cáliz de plata. «Bebe, niña. A partir de hoy, servirás a propósitos mayores que tu comprensión». Isabel, ya sin la claridad mental para cuestionar, obedeció. El líquido amargo descendió por su garganta y en minutos su cuerpo se relajó completamente, mientras su mente flotaba en un estado de semiconsciencia. Incapaz de resistir, fue vestida con una túnica blanca translúcida y adornada con joyas de oro y lapislázuli, piedras consideradas sagradas en las tradiciones babilónicas. Su cabello fue perfumado con óleos aromáticos y símbolos fueron pintados en su cuerpo con tintas vegetales. En estado de torpor, fue conducida por una escalera oculta que descendía en espiral a las profundidades de la tierra. El aire se volvía progresivamente más denso y húmedo, impregnado con el olor a incienso, cera derretida y algo indefinible que revolvía el estómago. Después de lo que pareció una eternidad descendiendo por túneles iluminados por antorchas, Isabel fue conducida a una antecámara circular, donde otras 5 jóvenes, en estados similares de conciencia alterada, aguardaban. Todas vestían túnicas semejantes y ostentaban los mismos símbolos pintados en la piel. Ninguna hablaba. Sus ojos,
vagaban sin foco por el ambiente extraño. En las paredes de la cámara, bajorrelieves representaban escenas de rituales antiguos, donde figuras humanas postradas adoraban seres medio humanos, medio animales. Un hombre encapuchado entró silenciosamente y examinó a cada una de las jóvenes, verificando los símbolos pintados en sus cuerpos. Satisfecho, hizo un gesto y dos mujeres condujeron a las jóvenes a un área de purificación, donde fueron bañadas nuevamente en aguas mezcladas con hierbas y minerales pulverizados que intensificaban el estado de disociación mental. Sus pieles fueron untadas con óleos consagrados a través de rituales blasfemos, mientras las mujeres recitaban en una lengua antigua que ninguna de las jóvenes comprendía. El ritual de iniciación comenzó cuando la luna alcanzó su punto más alto en el cielo. Las 6 jóvenes fueron conducidas a la cámara principal, un espacio cavernoso sostenido por columnas esculpidas con formas serpentinas e iluminado por cientos de velas dispuestas en patrones geométricos en el suelo. En el centro, un altar de piedra negra se erguía, cubierto con símbolos cuneiformes y manchado con marcas oscurecidas que Isabel, en su estado de confusión, no reconoció como sangre seca de rituales anteriores. Alrededor del altar, 12 figuras se apostaban en círculo, vestidas con túnicas de púrpura y negro, sus rostros ocultos por máscaras que representaban divinidades babilónicas, el toro alado de Enki, el león de Ishtar, el pájaro de Ninurta. La presencia de estos seres enmascarados, inmóviles como estatuas a la luz vacilante de las velas, emanaba una sensación de terror ancestral que penetraba incluso a través del entumecimiento de las drogas. De repente, tambores comenzaron a resonar desde las profundidades de las cavernas, estableciendo un ritmo hipnótico que reverberaba a través de la piedra y los cuerpos de las jóvenes. Un hombre más alto que los demás, usando una máscara dorada que cubría completamente su rostro y una corona de cuernos, entró en el círculo. Era el intérprete, el líder supremo del culto. En sus manos cargaba un pergamino antiguo, cuya superficie amarillenta estaba cubierta de símbolos cuneiformes. Su voz, cuando finalmente habló, era profunda y resonante, amplificada por la acústica de la caverna. Que los portales entre los mundos se abran, que los antiguos dioses de Babilonia, desterrados por la ignorancia de los seguidores del falso dios, encuentren paso a través de estas vírgenes consagradas. Una a una, las jóvenes fueron traídas al centro del círculo y posicionadas de pie sobre símbolos específicos trazados en el suelo. Isabel, siendo la última, observaba con horror creciente mientras el efecto de las drogas comenzaba a disminuir, permitiendo vislumbres de lucidez. Cada joven tenía un símbolo diferente pintado en la frente, representando un aspecto de Ishtar: amor, guerra, fertilidad, destrucción, renacimiento y sabiduría. Isabel, sin saberlo, llevaba el símbolo de la sabiduría, considerado el más poderoso y, por lo tanto, reservado para el ritual principal. El intérprete se acercó a cada una, entonando cánticos diferentes, mientras presionaba amuletos de arcilla contra sus pechos. Las jóvenes temblaban violentamente cuando esto sucedía, como si una fuerza invisible recorriera sus cuerpos. Cuando llegó el turno de Isabel, el intérprete retiró de una caja de madera un artefacto diferente, una pequeña estatuilla de alabastro que representaba a Ishtar desnuda, con alas y patas de ave de rapiña. Posicionándose delante de ella, comenzó a recitar un encantamiento más largo y complejo. A medida que las palabras fluían, Isabel sintió una sensación de calor intenso que se extendía desde su pecho a todo el cuerpo, seguida de un dolor agudo que partía de dentro hacia afuera, como si algo intentara romper su piel. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas, incapaz de soportar la creciente agonía. Fue en este momento que el intérprete colocó la estatuilla sobre su cabeza, declarando: «Ella es la elegida. En ella, Ishtar encontrará su voz». Las otras jóvenes fueron conducidas a nichos en las paredes de la caverna, donde fueron encadenadas. Isabel, aún de rodillas, fue levantada por 2 miembros del culto y colocada sobre el altar. La túnica fue removida de su cuerpo,
dejándola completamente expuesta bajo la mirada de las figuras enmascaradas. El intérprete levantó una daga ceremonial con mango de marfil, esculpido en forma de serpiente, y hoja de bronce pulido, que relucía a la luz de las velas. Con precisión meticulosa, hizo una pequeña incisión encima del corazón de Isabel, no para matarla, sino para extraer algunas gotas de sangre que fueron recolectadas en una copa de oro. Mezcló la sangre con vino, miel y un polvo oscuro, creando una sustancia que luego fue usada para trazar símbolos complejos en el vientre, pecho y frente de la joven. El ritual prosiguió por horas, alternando entre períodos de silencio absoluto y frenéticos cánticos acompañados por los tambores. Isabel, ahora más consciente debido al dolor que disipaba los efectos de las drogas, observaba con terror los movimientos de los cultistas que circulaban alrededor del altar como depredadores. En determinado momento, el intérprete regresó al centro del círculo, ahora acompañado por una figura femenina usando una máscara dorada de Ishtar. Esta mujer, conocida entre los cultistas como la voz de Ishtar, era una antigua víctima que, tras años de condicionamiento y abusos rituales, se había convertido en una de las líderes del culto. Su cuerpo, parcialmente cubierto por una túnica abierta, estaba completamente marcado con cicatrices rituales, formando un intrincado mapa de símbolos babilónicos. La voz de Ishtar se acercó a Isabel y, en un movimiento fluido, se montó sobre el altar, posicionándose encima de la joven aterrorizada. Colocando las manos sobre las sienes de Isabel, comenzó a recitar palabras en una lengua olvidada, su rostro enmascarado a centímetros del rostro de la joven. De repente, Isabel sintió como si su mente estuviera siendo invadida por imágenes y sensaciones extrañas, visiones de ciudades ancestrales, templos sigurats elevándose hacia el cielo, procesiones de sacerdotisas semidesnudas bailando para multitudes en trance, sacrificios humanos en altares de piedra. Estas visiones, implantadas a través de una combinación de sugestión hipnótica y efectos de las drogas, eran interpretadas por los cultistas como la memoria ancestral de la diosa, despertando en la conciencia de la joven. A medida que la madrugada se acercaba, el ritual alcanzó su clímax. El intérprete y la voz de Ishtar se posicionaron en lados opuestos del altar, mientras los otros cultistas formaban parejas y comenzaban a realizar actos lascivos en las sombras de la caverna, creyendo que la energía sexual generada alimentaba el portal dimensional que intentaban abrir. La voz de Ishtar retiró su máscara, revelando un rostro que un día fue hermoso, pero ahora estaba marcado por cicatrices rituales y ojos vacíos, desprovistos de humanidad. Inclinándose sobre Isabel, presionó sus labios contra los de la joven en un beso profano que, según la creencia de los cultistas, transferiría parte del espíritu de la diosa al nuevo receptáculo. Isabel sintió como si se estuviera ahogando, incapaz de respirar o gritar mientras una sensación helada se extendía de sus labios a todo el cuerpo. Cuando la voz de Ishtar finalmente se apartó, la joven comenzó a convulsionar violentamente, su cuerpo arqueándose sobre el altar mientras sonidos inhumanos escapaban de su garganta. Los cultistas interpretaron esto como la primera señal de la posesión divina, la evidencia de que el portal estaba comenzando a abrirse. El intérprete levantó los brazos y proclamó: «El primer velo ha sido rasgado, que el ritual de ascensión comience al amanecer». Exhaustos por el ritual que había durado toda la noche, los cultistas se retiraron gradualmente, dejando solo 2 guardias en la cámara para vigilar a Isabel y a las otras jóvenes. A medida que el éxtasis inducido por las drogas disminuía, la realidad de su situación comenzaba a penetrar en la conciencia fragmentada de Isabel. Tendida sobre el altar frío, su cuerpo adolorido y profanado, miraba el techo de la caverna donde las sombras danzaban como demonios silenciosos. Lágrimas corrían por su rostro mientras comprendía que este era solo el inicio de su tormento. En las horas que seguirían, sería sometida a rituales aún más perversos, diseñados para quebrar completamente su voluntad y transformarla en un receptáculo vacío para las fantasías blasfemas de los herederos de Enki. Y en las cámaras adyacentes, las otras 5 jóvenes aguardaban destinos igualmente horrendos.
sus mentes ya comenzando a fragmentarse bajo el peso del terror vivido. El amanecer llegó como una promesa vacía para Isabel. En las profundidades subterráneas donde ninguna luz solar penetraba, el tiempo era marcado solo por el reloj de arena y por los ritmos establecidos por los cultistas. Después de algunas horas de un sueño agitado inducido por el agotamiento, fue despertada por el toque frío de manos enguantadas en cuero. Dos asistentes silenciosos, usando máscaras simples que ocultaban completamente sus facciones, la levantaron del altar. Su cuerpo, aún adolorido por los eventos de la noche anterior, apenas podía sostenerse. Las piernas le temblaban y la mente, aunque más lúcida con la disipación parcial de las drogas, estaba envuelta en una niebla de confusión y pavor. Los símbolos pintados en su piel se habían secado, formando una costra oscura que se estiraba incómodamente con cada movimiento. Los asistentes condujeron a Isabel por un corredor estrecho que se ramificaba del salón principal. El suelo irregular de piedra lastimaba sus pies descalzos, y la única iluminación venía de pequeñas antorchas fijadas a intervalos irregulares en las paredes húmedas. El camino descendía aún más profundamente bajo la tierra, y el aire se volvía progresivamente más pesado y húmedo, cargado con olores a moho, tierra y algo metálico que recordaba a sangre. Después de una curva, el corredor se abrió en una cámara menor, de techo bajo, donde tres figuras más aguardaban. Una mujer de mediana edad, usando vestiduras bordadas con símbolos dorados, y dos hombres más jóvenes con túnicas simples de lino oscuro. «La preparación debe ser completa antes del ritual principal», dijo la mujer, evaluando a Isabel con ojos críticos. «El recipiente necesita ser purificado adecuadamente». Esta era Magdalena, la preparadora, responsable de garantizar que los cuerpos de las iniciadas estuvieran apropiadamente condicionados para los rituales más intensos. Ex cortesana que había servido en burdeles frecuentados por la nobleza antes de ser reclutada para el culto, Magdalena combinaba conocimientos prácticos de anatomía con las técnicas rituales babilónicas interpretadas por los herederos de Enki. Su especialidad era manipular el cuerpo para alcanzar estados específicos de sensibilidad y respuesta, necesarios para los rituales de canalización. Isabel fue colocada sobre una mesa de piedra tallada con canales que convergían en pequeños depósitos en los extremos, una estructura diseñada para recolectar fluidos corporales considerados valiosos por el culto. Magdalena se acercó con una palangana de cerámica que contenía un líquido espeso y rojizo. «El baño de transición separará tu esencia mundana de la divina», explicó en tono monótono, como quien recita palabras dichas cientos de veces. Con movimientos precisos, comenzó a aplicar el líquido en el cuerpo de Isabel, que inmediatamente sintió una sensación de quemazón intensa donde quiera que la sustancia tocara su piel. El preparado, una mezcla de vino fermentado, sal mineral, sangre animal y hierbas irritantes, estaba formulado para sensibilizar la epidermis, volviéndola hipersensible a estímulos subsecuentes. Una técnica desarrollada para amplificar tanto el dolor como el placer durante los rituales. Mientras Magdalena trabajaba metódicamente, los dos asistentes se posicionaron en los extremos de la mesa e iniciaron un cántico rítmico en voz baja. Isabel, a través del dolor creciente, percibió que sus palabras no eran latín o árabe, lenguas que ocasionalmente escuchaba en Toledo, sino algo más antiguo y gutural. Era una forma corrompida de acadio, la lengua de la antigua Babilonia, preservada por los cultistas a través de los siglos y usada exclusivamente en sus rituales más secretos. Las vibraciones sonoras parecían penetrar su cuerpo como agujas invisibles, intensificando el efecto del baño ritual. Después de la aplicación completa, Magdalena levantó una daga ceremonial y con precisión quirúrgica comenzó a trazar líneas superficiales en la piel de Isabel, siguiendo los símbolos previamente pintados. «Los caminos de Ishtar deben ser marcados en el receptáculo», explicó al percibir el terror en los ojos de la joven, no para herir permanentemente, sino para abrir canales temporales por donde la esencia divina fluirá. Las incisiones eran superficiales, diseñadas para sangrar mínimamente y cicatrizar en pocas horas, un método desarrollado a lo largo de generaciones
para maximizar el impacto ritual sin dañar permanentemente las ofrendas. La sangre que brotaba de las pequeñas heridas era recolectada cuidadosamente en los depósitos de la mesa, para uso posterior en otros rituales. Mientras esto sucedía, Isabel flotaba entre estados de conciencia, su mente buscando refugio en la disociación. Fragmentos de su vida anterior, el rostro de su madre, el olor a pan horneándose en la casa de sus padres, el sonido de los niños jugando en las callejuelas de Toledo, se mezclaban con las sensaciones presentes y las visiones implantadas durante el ritual de la noche anterior. Esta confusión mental era precisamente lo que los cultistas buscaban: la disolución de las barreras psíquicas que, según sus creencias distorsionadas, permitiría la manifestación de entidades del otro lado. Después de la conclusión de este proceso, Isabel fue levantada de la mesa y llevada a un tanque circular excavado en el suelo de la cámara. El tanque contenía un agua oscurecida por minerales y hierbas, mantenida a temperatura elevada por piedras calentadas en hornos adyacentes. «El baño de inmersión completará la apertura de los canales», declaró Magdalena. Isabel fue sumergida completamente, mantenida bajo el agua por tiempo suficiente para que el pánico de ahogamiento se instalara, antes de ser jalada de vuelta a la superficie, jadeante y desorientada. Este proceso fue repetido 7 veces, simbolizando los 7 portales que Ishtar atravesó en su descenso al inframundo en la mitología babilónica. Con cada inmersión, Magdalena recitaba el nombre de uno de estos portales: puerta de plata, puerta de lapislázuli, puerta de jaspe, hasta el 7º y último, la puerta de la transformación final. Cuando la ceremonia de inmersión fue concluida, Isabel se encontraba en estado de completa sumisión física, incapaz de resistir aunque su mente lo ordenara. Fue retirada del agua y secada con telas de lino áspero que irritaban aún más su piel sensibilizada. Enseguida, Magdalena aplicó un óleo aromático en puntos específicos de su cuerpo: sienes, muñecas, centro del pecho, bajo vientre y plantas de los pies, lugares considerados puntos de entrada energética según las creencias del culto. El óleo, una mezcla de esencias raras importadas de Oriente a través de rutas comerciales clandestinas, contenía sustancias que, al ser absorbidas por la piel, producían efectos alucinógenos sutiles y aumentaban la sensibilidad nerviosa. «Ahora está lista para la cámara de reminiscencia», declaró Magdalena a los asistentes, quienes asintieron y tomaron a Isabel por los brazos, conduciéndola fuera de la sala de preparación. El corredor por donde siguieron ahora se inclinaba ligeramente hacia arriba, y después de varias curvas, llegaron a una cámara diferente a las anteriores. Esta sala era perfectamente circular, con el techo en forma de cúpula. Las paredes estaban cubiertas por un mosaico complejo que representaba escenas de la mitología babilónica, con un enfoque especial en la historia de Ishtar y su viaje al inframundo. El suelo estaba revestido con azulejos vidriados en patrones geométricos, y en el centro había una plataforma elevada donde un trono de piedra se erguía, esculpido para parecer emerger de un conjunto de cuerpos humanos contorcidos. Sentada en este trono estaba la figura que Isabel había encontrado la noche anterior, la voz de Ishtar, ahora sin su máscara dorada. A la luz más clara de las antorchas de esta cámara, Isabel pudo observar mejor su rostro: ojos hundidos, rodeados por tatuajes rituales, pómulos prominentes marcados por cicatrices deliberadamente creadas en patrones simbólicos, labios finos pintados con una sustancia oscura que les daba una apariencia casi metálica. Su cabello, completamente blanco a pesar de aparentar no más de 40 años, estaba elaboradamente trenzado y adornado con pequeñas placas de oro grabadas con símbolos cuneiformes. «Tráela a mí», ordenó la voz de Ishtar, su dicción extrañamente precisa, como si cada sílaba fuera medida y ponderada antes de ser pronunciada. Los asistentes condujeron a Isabel hasta la plataforma y la forzaron a arrodillarse delante del trono. La voz de Ishtar se inclinó hacia adelante, estudiando el rostro de la joven con intensidad inquietante. «Veo el potencial en ella», declaró finalmente. La semilla de la diosa encontró suelo fértil. Levantando una mano, tocó la frente de Isabel con un dedo largo y pálido, donde una uña afilada y metálica,
Una prótesis ritual presionó levemente la piel, pero la memoria ancestral necesita ser despertada completamente. Traigan el elixir de reminiscencia. Uno de los asistentes se acercó con un cáliz de plata ornamentado con piedras semipreciosas. La voz de Ishtar tomó el cáliz y, sujetando la barbilla de Isabel con firmeza, forzó el líquido entre sus labios. El sabor era indescriptible, simultáneamente dulce y amargo, ardiente y refrescante, familiar y completamente extraño. El efecto fue casi instantáneo. Isabel sintió como si su cuerpo se estuviera disolviendo, las fronteras entre ella y el ambiente a su alrededor volviéndose nebulosas e indefinidas. Su visión se fragmentó en caleidoscopios de colores y formas que se reorganizaban constantemente, en patrones cada vez más complejos. Ahora comienza la ceremonia de reminiscencia, anunció la voz de Ishtar, levantándose del trono y posicionando las manos en las sienes de Isabel. A través de ella, la iniciada recordará vidas pasadas como sierva de la diosa, despertando la memoria ancestral que existe en la sangre de todas las mujeres. Esta creencia en la transmigración del alma y en la memoria genética era central para la teología distorsionada de los herederos de Enki, una fusión de conceptos babilónicos con interpretaciones esotéricas de textos árabes y judíos prohibidos. Lo que siguió fue una experiencia de inducción psicológica intensa, donde la voz de Ishtar guiaba a Isabel a través de una serie de visualizaciones elaboradas, narrando escenas de templos antiguos, rituales de fertilidad y ceremonias sagradas. Estas memorias, en realidad implantadas a través de sugestión hipnótica potencializada por las drogas, eran descritas con detalles tan vívidos que parecían reales para la mente vulnerable de Isabel. Recuerda cuando bailabas en el templo de Uruk, tus pies descalzos sobre piedras pulidas por generaciones de sacerdotisas. Recuerda el aroma a incienso y mirra que llenaba el aire mientras te presentabas ante el rey sacerdote. Los asistentes acompañaban esta narración con movimientos rítmicos alrededor de la plataforma, ocasionalmente tocando pequeños tambores o agitando sistros que producían sonidos hipnóticos. Las vibraciones sonoras, combinadas con el ambiente visualmente estimulante de la cámara y los efectos de las drogas, creaban una experiencia sensorial avasalladora que sobrepasaba cualquier resistencia psicológica remanente. Isabel, completamente subyugada, comenzó a responder a las sugestiones, primero con pequeños movimientos inconscientes, luego verbalizando respuestas a las preguntas de la voz de Ishtar. ¿A quién sirves?, preguntó la sacerdotisa corrupta, su voz ahora reverberando extrañamente, como si múltiples personas hablaran al unísono. Ishtar, señora del cielo y de la tierra, respondió Isabel mecánicamente, las palabras pareciendo formarse en su boca sin su voluntad consciente. ¿Y cuál es tu propósito? Ser el vaso para la voluntad divina, ser el portal entre los mundos. ¿Y qué ofreces a la diosa? Mi cuerpo, mi voluntad, mi esencia vital. La voz de Ishtar sonrió, satisfecha con el progreso. La primera fase está completa, está receptiva. Volviéndose hacia los asistentes, ordenó, prepárenla para el ritual de acoplamiento. El intérprete debe ser informado de que el receptáculo está listo. Isabel fue levantada y conducida fuera de la cámara de reminiscencia, su cuerpo moviéndose como una marioneta, la conciencia flotando en algún lugar distante de sí misma. El corredor por donde siguieron ahora descendía nuevamente, serpenteando más profundamente en el complejo subterráneo. Después de varias curvas y ramificaciones, llegaron a una puerta de madera reforzada con bandas de hierro. Uno de los asistentes produjo una llave ornamentada y abrió la pesada puerta, revelando una cámara que contrastaba drásticamente con las anteriores. Si los otros espacios eran austeros en su solemnidad ritual, esta nueva sala presentaba una opulencia casi obscena. Tapices ricamente bordados cubrían las paredes, representando escenas de banquetes orgiásticos de la antigüedad. El suelo estaba cubierto por alfombras persas y cojines de seda. Lámparas de bronce sostenían decenas de velas perfumadas que llenaban el aire con aromas dulces y pesados. En un rincón, una fuente murmurante alimentaba un pequeño tanque decorativo donde pétalos de flores flotaban en el agua cristalina. Este era el Jardín de Ishtar,
un espacio destinado a la fase final de la preparación de las iniciadas, la inducción de estados de placer forzado que, según la doctrina pervertida del culto, eran necesarios para equilibrar el dolor ritual y completar el circuito energético que abriría el portal dimensional. Isabel fue conducida al centro de la sala, donde una estructura baja cubierta con sedas y terciopelos formaba una especie de lecho ceremonial. 3 mujeres aguardaban allí, antiguas iniciadas que habían sobrevivido a los rituales y tras años de condicionamiento se habían convertido en siervas voluntarias del culto, sus mentes completamente subvertidas por la adoctrinación constante y el trauma psicológico no procesado. Conocidas como las manos de Ishtar, estas mujeres estaban entrenadas en las antiguas artes del placer de Babilonia, preservadas en manuscritos secretos y pervertidas para servir a los propósitos del culto. El receptáculo debe experimentar las 7 alegrías antes de encontrar al intérprete, declaró la mayor de las 3, su voz suave como terciopelo, escondiendo la crueldad subyacente de sus propósitos. Solamente a través del equilibrio entre dolor y éxtasis, el portal se abrirá completamente. Lo que siguió fue una sesión meticulosamente orquestada de estimulación sensorial, donde cada técnica aplicada tenía un propósito ritual específico dentro de la cosmología distorsionada de los herederos de Enki. Óleos aromáticos eran aplicados en puntos específicos del cuerpo de Isabel, mientras las mujeres entonaban cánticos rítmicos que, según creían, activaban centros energéticos correspondientes a divinidades babilónicas menores subordinadas a Ishtar. Pequeños discos de metal calentado alternaban con piedras frías de jade para crear contrastes sensoriales extremos. Plumas y telas de diferentes texturas se deslizaban sobre la piel sensibilizada por los tratamientos anteriores. El objetivo no era la satisfacción sexual común, sino la inducción de un estado alterado específico que los cultistas llamaban trance de Ishtar, una condición psicofisiológica donde el cuerpo experimentaba intenso placer, mientras la mente permanecía en estado disociativo, receptivo a sugestiones y, teóricamente, a la posesión espiritual. Todo el proceso seguía un guión preciso desarrollado a lo largo de generaciones de experimentación perversa, documentado en manuscritos secretos mantenidos bajo la guarda personal del intérprete. Durante esta fase del ritual, Isabel experimentó una confusión sensorial completa, incapaz de distinguir dolor de placer, realidad de alucinación. Su cuerpo respondía a los estímulos, mientras su mente fragmentada vagaba por paisajes oníricos poblados por imágenes implantadas durante las fases anteriores del condicionamiento. Las memorias ancestrales fabricadas se mezclaban con sus propios miedos y deseos subconscientes, creando una narrativa interna caótica que la distanciaba aún más de su identidad original. Después de lo que parecieron horas en este estado liminar, la puerta de la cámara se abrió nuevamente. El intérprete entró, ahora vistiendo una túnica negra bordada con hilos de oro, formando constelaciones y símbolos zodiacales babilónicos. Su máscara dorada relucía a la luz de las velas, los trazos estilizados confiriéndole una apariencia inhumana. Medio hombre, medio dios. En sus manos cargaba un cetro de madera oscura tallado con serpientes entrelazadas, coronado por una piedra de lapislázuli. «El momento se acerca», declaró con su voz resonante. «La conjunción astral ocurrirá en 1 hora. El receptáculo debe ser llevado a la cámara del portal». Las 3 mujeres asintieron y cubrieron a Isabel con un manto translúcido de seda roja, el tejido adhiriéndose a su piel humedecida por los óleos rituales. Sin ceremonia, fue levantada por 2 guardias que habían entrado con el intérprete y cargada fuera de la cámara, su cuerpo completamente sumiso, la mente flotando en un espacio indefinido entre conciencia y delirio. El cortejo recorrió nuevos corredores, descendiendo aún más profundamente en el complejo subterráneo. El aire se volvía progresivamente más cálido y cargado de humedad, con un olor sulfúrico que emanaba de fisuras naturales en las rocas. Finalmente, llegaron a una enorme caverna natural que había sido modificada por los cultistas para sus propósitos rituales. El espacio estaba dominado por una fisura en el suelo, de donde emanaba un brillo rojizo, probablemente debido a alguna formación mineral iluminada estratégicamente para crear un efecto sobrenatural.
Alrededor de esta fisura, un círculo de obeliscos de piedra negra se erguía, cada uno grabado con símbolos cuneiformes y coronado por un cuenco de bronce, donde líquidos burbujeantes producían vapores coloridos. En el centro, sobre la fisura, una estructura metálica elaborada sostenía un altar en forma de estrella de 7 puntas. Era a este altar que Isabel fue conducida, su cuerpo posicionado cuidadosamente, de modo que cada miembro se alineaba con una de las puntas de la estrella. Brazaletes de hierro sujetaron sus muñecas y tobillos, no de forma dolorosamente apretada, pero lo suficiente para impedir movimientos bruscos. La cabeza fue colocada sobre un soporte acolchado con seda negra, posicionada de modo que sus ojos se fijaban involuntariamente en el techo de la caverna, donde un elaborado mosaico retrataba el cosmos según la cosmología babilónica. 7 círculos concéntricos representando los reinos celestiales, poblados por figuras de dioses y monstruos. En torno al altar, miembros del círculo interno del culto comenzaban a reunirse, usando sus máscaras ceremoniales y túnicas ritualísticas. Eran 12 en total, representando divinidades menores del panteón babilónico. Se posicionaron en formación precisa, creando patrones geométricos que, vistos desde arriba, formarían símbolos de poder según sus creencias distorsionadas. Cada uno cargaba un instrumento ritual diferente: copas, dagas, incensarios, pergaminos, y comenzó a prepararse para la función específica que desempeñaría en el ritual culminante. El intérprete recorrió el círculo, inspeccionando cada detalle de la preparación con ojos críticos, ocasionalmente ajustando la posición de un objeto o susurrando instrucciones adicionales. Finalmente, satisfecho con los preparativos, se posicionó a los pies del altar y levantó los brazos en un gesto amplio. «El momento se acerca», declaró en voz alta. La alineación celestial que ocurre solo una vez cada 120 años está a punto de suceder. Cuando las estrellas de Ishtar y Enki se alineen en el cielo nocturno, el velo entre los mundos se volverá más fino, y nuestros esfuerzos para abrir el portal serán potencializados. A través de este receptáculo purificado y preparado, estableceremos contacto directo con los antiguos dioses de Babilonia, desterrados de este plano de existencia por el dios usurpador de los cristianos. Un murmullo de aprobación recorrió el círculo de cultistas. La voz de Ishtar, que había entrado silenciosamente en la cámara, se acercó al altar y se colocó a la cabecera de Isabel. Sus ojos, normalmente fríos y distantes, ahora brillaban con fervor fanático. Yo, que he llevado el espíritu de Ishtar por 20 años, reconozco que mi tiempo como receptáculo está llegando a su fin, anunció. Mi cuerpo envejece, y la diosa exige juventud y vitalidad. Esta noche, transferiré la esencia divina a este nuevo vaso, más fuerte y más puro. Sus manos se posaron sobre las sienes de Isabel, los dedos presionando con fuerza suficiente para dejar marcas en la piel pálida. El intérprete asintió solemnemente. La transferencia de esencia es el ápice de nuestro trabajo. Cuando Ishtar habite este nuevo cuerpo, obtendremos los conocimientos prohibidos que hemos buscado por generaciones, los secretos de la inmortalidad, del dominio sobre los elementos, del control de las mentes de los hombres. Todo nos será revelado. Levantando su cetro, lo golpeó 3 veces en el suelo de la caverna, produciendo un sonido metálico que reverberó por las paredes rocosas. Que el ritual de transferencia comience. En las sombras de la entrada de la caverna, parcialmente oculto por una columna natural de roca, un hombre observaba los procedimientos con expresión tensa. Era Diego, un joven novicio dominico que se había infiltrado en el culto meses antes, después de que la iglesia recibiera rumores perturbadores sobre desapariciones en la región de Toledo. Disfrazado como un estudioso interesado en textos prohibidos, había ganado acceso a los círculos externos del culto, pero nunca había presenciado los rituales más secretos. Lo que veía ahora confirmaba sus peores temores y fortalecía su resolución. Silenciosamente, retrocedió al corredor, decidido a encontrar una salida de aquel laberinto subterráneo y alertar a las autoridades eclesiásticas. El tiempo se estaba agotando para Isabel y para las otras jóvenes, mantenidas en las profundidades de aquel antro de perversión.
Diego se deslizaba por los corredores oscuros del complejo subterráneo, su corazón martilleando contra el pecho. La túnica marrón que vestía, similar a las usadas por los sirvientes de bajo rango del culto, ofrecía un disfraz precario mientras navegaba por el laberinto de pasajes. Después de meses de infiltración, había construido un mapa mental de las áreas más frecuentadas, pero ahora estaba en territorios desconocidos, siguiendo solo su instinto y la vaga sensación de estar subiendo hacia la superficie. El joven novicio sabía que su misión se había vuelto aún más urgente. Lo que había presenciado en la cámara del portal sobrepasaba incluso los relatos más alarmantes que llegaban a oídos de la Inquisición. En el bolsillo interno de su túnica cargaba un pequeño pergamino donde había anotado meticulosamente los nombres de los miembros principales del culto que había logrado identificar, incluyendo algunos nobles respetados e incluso un clérigo de posición elevada en Toledo. Estas informaciones serían cruciales para la operación que el inquisidor general planeaba desde hacía meses. Sin embargo, el descubrimiento más perturbador era la inminencia del ritual de transferencia. Diego no comprendía completamente la teología corrompida de los herederos de Enki, pero era evidente que planeaban algo catastrófico para aquella noche, algo que podría costar la vida de Isabel y de las otras jóvenes cautivas. Una curva más adelante en el corredor reveló una bifurcación. Diego dudó, intentando orientarse. El camino a la izquierda descendía ligeramente, mientras que el de la derecha parecía subir sutilmente. Optó por la derecha, moviéndose ahora con mayor cautela, pues sentía que se aproximaba a las áreas más frecuentadas del complejo. Después de algunos minutos de progresión lenta, voces amortiguadas lo hicieron retraerse a la sombra de un nicho en la pared. Dos guardias pasaron, conversando en voz baja, mencionando preparativos para la ceremonia principal. Cuando se alejaron, Diego continuó, ahora con renovada urgencia. Si el ritual principal estaba cerca, el tiempo para salvar a las cautivas era aún más escaso de lo que había imaginado. Finalmente, después de lo que parecieron horas de navegación por el laberinto subterráneo, encontró una escalera en espiral que reconoció. Era uno de los pasajes que llevaba a la mansión que servía de fachada para el culto. Subió los escalones silenciosamente, deteniéndose en cada curva para verificar si había guardias. La escalera terminaba en una puerta disfrazada como estante de vinos en la bodega de la propiedad. Antes de activarla, Diego presionó el oído contra la madera, asegurándose de que no había nadie del otro lado. Satisfecho, manipuló el mecanismo oculto y se deslizó a la bodega oscura. La mansión parecía inusualmente silenciosa. La mayoría de los miembros y sirvientes del culto probablemente estaban en las cavernas, preparándose para el ritual principal. Esta era su oportunidad. Moviéndose como una sombra por los corredores familiares, Diego alcanzó una pequeña puerta lateral usada por los sirvientes. Un rápido vistazo por la ventana confirmó que los jardines estaban desiertos. Respirando hondo, hizo la señal de la cruz y salió a la noche. Mientras Diego escapaba para alertar a las autoridades, en las profundidades de la cámara del portal, el ritual de transferencia proseguía. El intérprete había iniciado una compleja recitación en acadio antiguo, su voz melodiosa resonando por las paredes de la caverna. Los 12 cultistas del círculo interno respondían al unísono, creando un patrón hipnótico de llamada y respuesta. La voz de Ishtar permanecía con las manos en las sienes de Isabel, sus ojos cerrados en intensa concentración. El aire en la cámara se había vuelto denso, con el aroma de inciensos exóticos y hierbas quemadas, creando una atmósfera onírica potencializada por la acústica natural de la caverna. Isabel, aún presa al altar en forma de estrella, experimentaba un estado de conciencia fragmentada. Las drogas en su sistema, combinadas con el agotamiento físico y mental, habían creado una condición de extrema sugestionabilidad. Ante sus ojos abiertos, el mosaico del techo parecía moverse y pulsar, las figuras de deidades y monstruos aparentemente cobrando vida propia. Las voces de los cultistas se mezclaban en su percepción alterada, formando patrones sonoros que parecían comunicar significados oscuros directamente a su subconsciente. El intérprete se acercó al altar, ahora cargando un cáliz dorado incrustado con piedras preciosas.
El líquido en el interior tenía una coloración azul iridiscente y emitía un leve vapor. El elixir de la transferencia, anunció en voz solemne, preparado durante 7 lunas con los ingredientes sagrados descritos en las tablas de Eridu. La poción contenía una mezcla de sustancias psicoactivas raras, algunas importadas de tierras distantes a través de rutas comerciales secretas, otras cultivadas en cámaras especiales en las profundidades del complejo. Su composición exacta era uno de los secretos más guardados del culto, transmitido oralmente de intérprete a intérprete a través de las generaciones. La voz de Ishtar apartó las manos de las sienes de Isabel y aceptó el cáliz. Levantándolo en dirección al mosaico celeste en el techo, proclamó: «Gran Ishtar, reina del cielo y de la tierra, gobernante de la guerra y del amor, acepta esta ofrenda y transfiere tu esencia divina a este nuevo receptáculo, más joven y más fuerte, para que podamos seguir sirviéndote en este plano de existencia». Enseguida, bebió la mitad del contenido del cáliz de un solo trago. El efecto fue casi instantáneo. Su cuerpo se endureció, los ojos se le abrieron de par en par y un temblor visible recorrió sus miembros. Inclinándose sobre Isabel, sujetó el rostro de la joven con una mano y con la otra llevó el cáliz a sus labios. «Bebe, receptáculo, y conviértete en la morada de la diosa», ordenó, su voz ahora extrañamente distorsionada, como si múltiples voces hablaran simultáneamente a través de ella. Isabel, incapaz de resistir, tragó el líquido amargo que fue vertido en su boca. La sensación que siguió trascendía cualquier experiencia anterior. Era como si cada célula de su cuerpo se estuviera congelando y quemando simultáneamente. Su visión se fragmentó en caleidoscopios de colores imposibles, mientras sonidos indescriptibles llenaban sus oídos. Su cuerpo se arqueó violentamente contra las restricciones, músculos tensándose hasta casi la ruptura. Un grito surgió de su garganta, pero no parecía ser su propia voz. Era más agudo, más antiguo, cargado de una cualidad inhumana que hizo retroceder instintivamente a los cultistas. La voz de Ishtar, mientras tanto, había caído de rodillas al lado del altar, su cuerpo sacudido por espasmos violentos. Sus ojos, antes castaños, ahora exhibían un brillo azulado sobrenatural, y cuando habló su voz era solo un susurro ronco. «Está sucediendo. La transferencia. Puedo sentirla dejándome». Su rostro, antes marcado por la determinación fanática, ahora mostraba una expresión de terror creciente, como si solo en ese momento comprendiera completamente lo que significaba perder la identidad que la había sostenido por décadas. El intérprete observaba con intensidad clínica, anotando mentalmente cada detalle de la transferencia. Este era un momento crucial. Había registros de intentos anteriores que fallaron, resultando en la muerte tanto de la huésped antigua como de la nueva. Si esta transferencia era exitosa, sería una validación de décadas de investigación y experimentación, acercándolos un paso de su objetivo final, la manifestación completa de la divinidad en el plano material, que les concedería los poderes sobrenaturales que codiciaban. Mientras el ritual proseguía en la cámara principal, en las profundidades del complejo subterráneo, algo inesperado sucedía. En las celdas donde las otras 5 jóvenes capturadas estaban mantenidas, Magdalena, la preparadora, se movía furtivamente entre los barrotes. Su comportamiento era diferente al habitual. Donde antes había frialdad profesional, ahora se percibía vacilación y nerviosismo. Acercándose a la celda donde Catalina, una de las cautivas más recientes, estaba encadenada. Magdalena miró a su alrededor para asegurarse de que estaba sola antes de extraer una pequeña llave de entre sus vestiduras. «No hagas ruido», susurró mientras destrababa la celda. «No tenemos mucho tiempo». Catalina se encogió contra la pared, temiendo algún nuevo tipo de tortura. Magdalena, percibiendo su miedo, habló con urgencia controlada. «No voy a lastimarte. Estoy aquí para ayudar. Lo que planean hacer esta noche es abominable, más allá de cualquier cosa que hayan hecho antes». Sus manos temblaban mientras manipulaba las cadenas que sujetaban a la joven. «He estado observando, esperando, planeando. Esta noche todos están enfocados en el ritual principal. Es nuestra única oportunidad».
Este giro sorprendente revelaba una verdad que nadie en el culto sospechaba. Magdalena, la aparentemente dedicada preparadora, había despertado gradualmente de décadas de adoctrinamiento. Lo que comenzó como pequeñas dudas había crecido silenciosamente, alimentado por la brutalidad creciente de los rituales y por la percepción tardía del vacío de las promesas del culto. La transferencia inminente que ella sabía resultaría en la muerte de Isabel y posiblemente de las otras jóvenes para alimentar el ritual principal, fue el catalizador final para su decisión de actuar. Una a una, Magdalena liberó a las 5 jóvenes cautivas, orientándolas en susurros urgentes. Existe un pasaje secundario usado para traer suministros. Raramente está guardado durante los rituales importantes. Sé cómo llegar allí y cómo abrir las puertas. Su conocimiento de las entrañas del complejo, adquirido a lo largo de décadas sirviendo al culto, ahora se convertía en la mayor esperanza de supervivencia para las jóvenes. Conduciendo al grupo aterrorizado por corredores secundarios, Magdalena evitaba hábilmente las áreas donde sabía que encontrarían cultistas o guardias. Una de las jóvenes, debilitada por los días de cautiverio y abusos, tropezó y cayó, produciendo un ruido amortiguado que resonó por el corredor. Todas se congelaron, esperando lo peor, pero el sonido aparentemente no atrajo atención. Los cánticos del ritual principal ahogan otros sonidos, explicó Magdalena, ayudando a la joven a levantarse. Pero debemos apresurarnos. Una vez que perciban nuestra desaparición, usarán todos los recursos para encontrarnos. Mientras este drama secundario se desarrollaba en las sombras del complejo, en la cámara del portal, el ritual alcanzaba su clímax. El cuerpo de Isabel había dejado de convulsionar y ahora yacía inmóvil sobre el altar, sus ojos abiertos, fijos en el techo, pero aparentemente sin ver. La voz de Ishtar, aún arrodillada al lado del altar, había entrado en un estado catatónico, babeando ligeramente y murmurando palabras incoherentes. El intérprete, observando atentamente a ambas, hizo un gesto para que los cánticos cesaran. Un silencio opresivo llenó la cámara, roto solo por el sonido de la respiración irregular de la antigua huésped. Los cultistas aguardaban, tensos, por la señal de que la transferencia había sido exitosa. Después de lo que pareció una eternidad, Isabel parpadeó lentamente. Sus ojos, cuando se abrieron completamente, habían cambiado. El iris, antes castaño, ahora exhibía el mismo brillo azulado sobrenatural que momentos antes se había visto en los ojos de la voz de Ishtar. «Desátenme», ordenó Isabel, su voz notablemente diferente, más profunda, más autoritaria, con una cadencia extraña que sugería orígenes no españoles. El intérprete hizo un gesto, y 2 cultistas se apresuraron a soltar las restricciones metálicas que sujetaban sus muñecas y tobillos. Con movimientos fluidos que contradecían el agotamiento físico por el que su cuerpo había pasado, Isabel se sentó y luego se levantó, mirando alrededor de la cámara como si la viera por primera vez. «El ritual fue exitoso», declaró el intérprete, su voz apenas conteniendo la excitación. «Gran Ishtar, ¿estás entre nosotros nuevamente en un receptáculo renovado?» Isabel, o la entidad que ahora habitaba su cuerpo, se giró para encararlo. Su rostro, aunque aún reconocible, parecía diferente, como si sus rasgos hubieran sido sutilmente reorganizados. Cuando sonrió, fue con una expresión de conocimiento antiguo y predatorio que nunca antes había cruzado aquellas facciones juveniles. «Sí, intérprete, la transferencia está completa. Este cuerpo es satisfactorio». Estirando los brazos, observó las manos con curiosidad clínica. Joven, fuerte, aún no maculado por el tiempo como el anterior. Los cultistas murmuraron en aprobación y alivio. Décadas de preparación, sacrificios y experimentación culminaban en este momento. La figura que había sido Isabel caminó por el círculo, estudiando a cada uno de los presentes, con ojos penetrantes que parecían ver más allá de las máscaras rituales. Finalmente, se detuvo delante de la forma postrada de la antigua huésped, que ahora temblaba incontrolablemente, sus ojos llenos de terror consciente. «Ella retiene fragmentos de conciencia», observó fríamente. La separación no fue completa. Volviéndose hacia el intérprete, inquirió:
¿Qué deseas hacer con este receptáculo vacío? El intérprete hizo un gesto despectivo. Ella sirvió por 20 años. Ahora, su propósito está cumplido. Puede ser descartada durante el ritual culminante, como ofrenda final para sellar la transferencia. La entidad en el cuerpo de Isabel asintió, aparentemente satisfecha con esta resolución. Entonces, procedamos. La alineación celestial alcanza su apogeo, y hay conocimientos que prometí revelar. Dirigiéndose al centro de la cámara, se posicionó sobre la fisura iluminada en el suelo, levantando los brazos en un gesto que evocaba estatuas antiguas de divinidades mesopotámicas. Traigan las ofrendas preparadas. El portal entre los mundos nunca estuvo tan fino como esta noche. Un escalofrío de excitación recorrió a los cultistas. Las ofrendas a las que se refería eran artefactos y sustancias raras recolectados a lo largo de años, específicamente para este momento. Manuscritos prohibidos, reliquias saqueadas de templos antiguos, sustancias alquímicas de composición secreta. 2 miembros del círculo interno se apresuraron a buscar un baúl sellado mantenido en una cámara adyacente, especialmente preparado para el ritual final. Mientras el culto se preparaba para la fase culminante del ritual, Magdalena conducía a las jóvenes rescatadas por un túnel estrecho y poco usado que se inclinaba constantemente hacia arriba. El aire se volvía progresivamente más fresco, indicando que se aproximaban a la superficie. Este túnel era usado para traer suministros secretamente, explicó en voz baja. Emerge en un granero abandonado a cerca de media legua de la mansión principal. La esperanza crecía en el grupo a medida que la oscuridad daba lugar a una penumbra más clara, sugiriendo proximidad con el mundo exterior. Finalmente, después de una última curva en el túnel, se encontraron con una puerta de madera reforzada con bandas de hierro. Magdalena manipuló un mecanismo complejo y la puerta se abrió con un chirrido amortiguado, revelando el interior de un granero en ruinas. Por primera vez en días o semanas, las jóvenes respiraron aire nocturno no viciado, viendo estrellas a través de las tablas rotas del techo. Necesitamos separarnos, instruyó Magdalena. Juntas, seríamos fácilmente identificadas. Catalina, ¿conoces el camino a la aldea de San Martín? La joven asintió dudosa. Mi tío vive allí. Bien, lleva a Beatriz contigo. Sofía y Elena deben seguir el río en dirección a Toledo. Lucía, tú vendrás conmigo. Conozco un convento donde podemos buscar santuario. Distribuyendo a las jóvenes en pares, Magdalena proporcionó orientaciones rápidas sobre rutas que evitarían carreteras principales y posibles patrullas del culto. Recuerden, no confíen en nadie hasta que estén seguras con las autoridades eclesiásticas. El culto tiene espías en muchas aldeas de la región. Mientras las jóvenes se dispersaban en la oscuridad, Magdalena sintió un doble peso sobre sus hombros. Por un lado, la satisfacción de finalmente actuar según su conciencia redescubierta. Por otro, el conocimiento de que Isabel aún estaba en las garras del culto, sometida a horrores que ella conocía muy bien. No podemos ayudarla ahora, había explicado a las otras cuando le preguntaron sobre dejar a la joven atrás. El ritual de transferencia ya está en marcha. Necesitamos alertar a las autoridades. Es la única esperanza para ella. De vuelta en la mansión que servía de fachada para el complejo subterráneo, Diego había logrado llegar a las caballerizas sin ser detectado. Ensillando rápidamente un caballo, cabalgó en la oscuridad en dirección a Toledo, donde sabía que una célula de inquisidores aguardaba su señal para actuar. El joven novicio dominico había sido cuidadosamente elegido para esta misión de infiltración debido a su apariencia juvenil e inocente, que no despertaba sospechas, combinada con una inteligencia aguda y memoria fotográfica que le permitía absorber y relatar detalles cruciales. El camino a Toledo estaba desierto a aquella hora de la noche, permitiendo a Diego mantener un ritmo acelerado. Su mente bullía con imágenes de lo que había presenciado, el ritual de transferencia, los preparativos para la ceremonia culminante, los rostros de los miembros del círculo interno que había logrado identificar. Más perturbador aún era el comportamiento de la entidad que ahora habitaba el cuerpo de Isabel. Diego era un hombre de fe inquebrantable, entrenado para reconocer manifestaciones demoníacas,
y lo que había visto en la cámara subterránea correspondía a los relatos más alarmantes de posesión que había estudiado en los textos inquisitoriales. Fuera genuinamente la divinidad babilónica que los cultistas creían haber convocado, o alguna entidad demoníaca aprovechándose de su blasfemia, el peligro era igualmente grave. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte cuando Diego finalmente avistó las murallas de Toledo. Espoleando al caballo exhausto para un último esfuerzo, se dirigió no a la entrada principal de la ciudad, sino a una pequeña puerta lateral rara vez utilizada, donde sabía que encontraría a una centinela domínica. Su informe desencadenaría una operación que había sido meticulosamente planeada durante meses, esperando solo la confirmación de la ubicación exacta del culto y la identificación de sus miembros principales. El tiempo, sin embargo, era esencial. El ritual culminante estaba programado para ocurrir al mediodía, cuando el sol alcanzaría su cenit, un momento de poder simbólico en la cosmología distorsionada de los herederos de Enki. Las atrocidades practicadas por los herederos de Enki permanecieron como una cicatriz oculta en la historia medieval de la península ibérica. Los rituales que mezclaban elementos babilónicos distorsionados con prácticas sexuales perversas representaron uno de los ejemplos más sombríos de cómo el poder y el fanatismo pueden corromper la mente humana. El destino de Isabel, transformada en receptáculo de una entidad antigua a través de manipulación psicológica y drogas rituales, nos recuerda la fragilidad de la conciencia cuando es sometida a horrores sistemáticos. ¿Qué harías si descubrieras que, aún hoy, cultos secretos practican rituales inspirados en estos conocimientos prohibidos en las sombras de nuestra civilización moderna? Este canal sigue trayendo las historias más perturbadoras y oscuras de la humanidad. Agradecemos su audiencia. Recuerda, algunos secretos permanecen enterrados por buenas razones.